Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que debajo del video les aparecen mis redes sociales. Métanse desde ahí, los lleva a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, para romper votos de pobreza, lecturas de tarot, de Ogam, de runas, de vidas pasadas, para tener contacto con alguien que ya murió, lo hacemos por medio de una lectura de tarot. Hago muchísimas cosas. Escríbanme a mi página, ahí respondo todos los mensajes y les doy los costos para que puedan agendar su cita. Ya saben que subo videos miércoles, jueves y domingos. Y hoy vamos a platicar acerca de la energía de las parejas. ¿Por qué no es, por qué no es bueno estar esperando a las personas? Es como me quedo o me voy de esta relación. Espero a que me propongan matrimonio, espero a que la persona diga que si quiero ser su novia, espero a que me digan que si nos vamos a vivir juntos. ¿Cuánto tiempo me debo de esperar? Hay que recordar algo que es muy, muy importante. Cada uno tenemos un tiempo de estar en esta vida y no el de todos es el mismo. Y cada uno tenemos diferentes etapas que tenemos que vivir, diferentes tiempos, diferentes lecciones. Y hay personas con las que tenemos que compartir ciertos momentos. Nos van acompañando como en algún periodo de nuestra vida, pero llega un momento en que cada uno tenemos que hacer cosas por separado. Y muchas personas creen que esa persona es el amor de su vida y ahí se quedan y esperan a lo mejor 5, 10, 20, muchísimos años esperando que la persona se fije en ellas o que quiera un compromiso o que se divorcie o que se vaya a vivir al lugar donde ustedes son, si viven a lo mejor en diferentes países o diferentes estados, y se quedan en esa espera. ¿Y cuántas veces esa espera es, aparte de que es innecesaria, es una espera que se convierte en una pérdida de tiempo? Con todo lo que hemos vivido, pues a partir de lo de la pandemia y todo, nos recuerda que la vida hay que vivirla en el momento, hay que disfrutarla, hay que hacer las cosas que nosotros realmente deseamos porque no sabemos qué va a pasar después y no podemos esperar a nadie. Si ustedes están en una relación en donde alguien les dice, dame tiempo, ese tiempo es, en este momento no quiero estar contigo. Entonces déjame que yo salga, haga mi vida, haga mis cosas y ya que a lo mejor no encuentre algo, regreso. Y ustedes no lo pueden permitir, porque en el amor no se necesita dar un tiempo. Si alguien quiere estar contigo, va a estar contigo, te va a amar y van a crecer juntos. Cuando alguien pide un tiempo, es como, déjame ver si realmente estoy con la persona que yo quiero. Y si ya alguien le vino como eso a la mente, es como decir, no estoy en el lugar que yo debería de estar. Ahora, por ejemplo, con pues esa parte nueva, ¿no? De estamos saliendo. Antes teníamos un novio o era nuestro marido, nuestro novio o nuestro amigo. No había algo intermedio. Y ahora es como estamos saliendo. Ese estamos saliendo es como, pues mientras yo me decido, ¿no? Que tú eres el bueno o la buena y que hay alguien, si yo veo que no hay alguien mejor que tú, entonces pues te diré que seamos novios. Y a lo mejor más adelante te digo que te cases conmigo. Pero mientras te tengo ahí como en stand-by, eres una velita que está prendida y te tengo como una opción. Y las personas a veces dicen, híjole, llevo saliendo un año, 2. Dices, ¿cómo puedes estar saliendo con alguien que todavía no hay un compromiso? No es forzar las cosas, pero si alguien no se decide desde el principio que quiere algo, ¿cuánto tiempo va a pasar? 1 año, 2, 3, y ustedes se van a quedar esperando. Realmente, ¿a qué se quedan esperando? ¿A que les propongan matrimonio? Si a lo mejor no se los propusieron en los primeros meses o el primer año, a lo mejor difícilmente después lo van a hacer. Y mientras vamos creciendo, ya nuestra edad a lo mejor es como más difícil que estemos con alguien mucho, mucho tiempo para que después nos diga que se quiere casar. Ya a nuestra edad, ¿qué pasa? Pues si alguien quiere estar contigo, te puedes ir a los pocos meses, oye, quiero compartir mi vida, porque no sé cuánto tiempo nos vaya a quedar, a lo mejor para poder viajar, para poder hacer determinadas cosas, a lo mejor si son más jóvenes, pues sí, a lo mejor pueden determinar, ¿no? Como decir, hoy vamos a hacer esto, tenemos todavía tiempo, porque pues somos jóvenes, vamos a crecer, vamos a hacer, pero ya cuando uno llega a una edad madura, es importante tener claridad de qué es lo que quieren. Y algo también muy importante, si ustedes desean que llegue esa persona a su vida, ese amor, si ustedes tienen a alguien que le están dando ese lugar de novio o que a lo mejor es como medio el esposo o ya se divorciaron pero siguen ahí con el esposo, aunque no estén al 100 divorciados o separados,
no les va a llegar alguien porque de todas maneras ese lugar ya está ocupado. Entonces es muy importante ver en este momento de su vida cómo están en la parte del amor. ¿Qué van a hacer? ¿Se van? ¿Se quedan? ¿Cuánto tiempo se van a esperar? ¿Cuánto tiempo se van a quedar esperando a que esa persona les diga lo que ustedes quieren oír? A veces eso nos quita tiempo, nos quita energía y muchas personas no les gusta platicar ese tipo de cosas con su pareja porque les da miedo. Entonces es como, pues no te pregunto, oye, ¿qué va a pasar, no? Si vamos a comprometernos o qué, porque no, capaz de que piensa que quiero todo rápido y se va a ir o va a huir. O si siente que yo lo presiono, se va a ir. Una persona que quiere estar contigo, va a estar contigo y no se va a sentir presionado. Si quiere estar contigo, te va a decir, ok, tengo estos proyectos, a ver cuáles son tus proyectos, a lo mejor podemos hacer un proyecto de vida juntos o tenemos cosas diferentes. Yo creo que cuando uno conoce a alguien o ya está en una relación, sí es importante platicar. ¿Quieres hijos? ¿No quieres hijos? ¿Te gusta viajar? ¿No quieres viajar? ¿Te gustaría vivir en este país? ¿Qué tan apegado eres a tu familia? ¿Si te gustan las mascotas? Tienen que platicar muchas cosas y ver si es una persona que va de acuerdo a sus ideales, a sus gustos y pueden crecer juntos. Porque acuérdense que algo muy importante es la energía. Y compartimos la energía cuando estamos con alguien. Si tenemos todos los chakras aquí, bueno, la otra persona igual, hasta al darnos un abrazo, al darnos un beso, compartimos esa energía. Y si es una persona que no va hacia el mismo lugar que nosotros, muchas veces se bloquean las cosas, se quedan estancadas y nosotros no avanzamos, independientemente que esa persona pueda tener una mala energía. Entonces es muy importante que ustedes vean en qué momento están. Estamos ya casi terminando el año, vamos a iniciar el próximo año. De todo lo que les impide avanzar, vayan soltando, vayan liberando, vayan tomando esas decisiones. Ya no se queden a la mitad del camino. Si no les han propuesto matrimonio en determinado tiempo, a lo mejor no se los van a proponer. Si no se han divorciado, a lo mejor no se van a divorciar y no van a estar con ustedes. Cada uno debe de decir, ok, aprender a poner límites y decir, ok, yo voy a esperarme un mes, o voy a esperarme 2 semanas, o un día, dependiendo de cada uno la fuerza que tenga para decir, ok, hasta aquí, porque soy más importante yo, me amo, me quiero, y tengo sueños, quiero hacer cosas, quiero lograr muchas cosas en mi vida, y al estarme esperando en esta relación o esperar a que esta persona me diga lo que yo quiero oír que no está pasando o que me diga que siente algo que yo quisiera que siente pero no está sintiendo y se nos va pasando el tiempo y se nos va pasando la vida y no podemos desperdiciar ni un día. Y ya les he dicho, también se los dije en unos videos, en otros, bueno, varios pasados, cuando alguien les pida tiempo, ustedes díganle, tómate el tiempo que tú quieras de tu tiempo, no del mío. Haz tus cosas, haz tu vida. Y si en algún momento nos llegamos a encontrar más adelante y tú estás en mi destino de vida, yo estoy en el tuyo, tenemos caminos juntos por recorrer todavía, pues a lo mejor regresamos y con todo el amor estaremos juntos. Pero si no, te agradezco en este momento todo lo que hemos compartido, todo lo que hemos aprendido, porque al final se convierten en maestros y nosotros también. Somos maestros y alumnos en todo momento. Te lo agradezco, agradezco todo lo vivido, te deseo lo mejor. Y por el amor tan grande que te tengo, deseo que tengas esa libertad para poder estar en donde tú quieras estar, con quien tú tengas que estar. Eso es muy, muy importante. Cuando ustedes empiezan a fluir así, van a ver que les va a llegar alguien muy, muy especial, que pueda compartir algo con ustedes y que realmente se pueda enamorar plenamente de ustedes. No hagan amarres, no paguen por amarres, no traten de que alguien que ya no quiere estar en su vida quiera estar o tenga que estar. No podemos forzar a nadie a que nos quiera. No podemos forzar a nadie a que le gustemos. Podemos a lo mejor chantajear a alguien para que esté con nosotros o podemos hacer ese tipo de cosas que son muy feas también, pero realmente amor, atracción, no lo podemos hacer. Ninguna persona puede hacer que alguien te ame si no te ama. El amor es libertad, el amor se da o no se da, le gustas a alguien o no le gustas, se dan las cosas o no se dan las cosas. Cuando uno entiende todo eso y aprende a fluir y decir, ok, si esta persona no me quiere, está con alguien o regresó con su ex, agradézcanlo, porque la vida les está diciendo que esa persona no era para ustedes y no se tienen por qué enojar, ni ir a pelearse con la otra persona, ni gritar, ni nada. Simple y sencillamente es como, ya entendí, lo que viví estuvo bonito y ya, en este momento esa persona va a hacer otro tipo de cosas. No lo espíen, no nada, lo que tenga que hacer esa persona de su vida después de que no está con ustedes,
déjenla libre, déjenla fluir, porque recuerden que lo que damos es lo que recibimos. Si ustedes están nada más, me voy a vengar y le voy a hablar a ella y le voy a decir y le voy a hacer, todo eso van a tener ustedes y no va a llegar a alguien que valga la pena. Entonces siempre piensen, ¿me voy o me quedo? ¿A qué se quedan? O si se van, ¿a qué se van? Piensen que cuando se van a ir de alguna relación, es porque se van a ir hacia esa libertad, a tener un compromiso, a tener a una persona o una pareja que realmente quiera estar con ustedes, que esté feliz de estar con ustedes, que las valore o que esté contento y que realmente diga gracias por estar en mi vida y gracias porque tú estás en la mía también. Cuando pueden tener a alguien que puedan tener un proyecto de vida juntos, que se puedan tomar de la mano y que digan, wow, valió la pena todo lo que pasé, pero valió la pena todo lo que solté, lo que dejé ir, porque gracias a todo eso y a liberar todos esos apegos y a trabajar en mí, tengo a esta persona maravillosa a mi lado. Entonces, hagan ese trabajo, suelten, liberen, terminen el año al 100. Si tienen que terminar solteros, no importa, pero van a empezar el año con toda la energía. No se queden esperando algo que no va a pasar. Tampoco lastimen a las personas. Hablen las cosas de frente, cierren ciclos, cierren capítulos y dense la oportunidad de amar, de ser amados y de poder construir todo aquello que ustedes desean. Recuerden que el amor y las relaciones no son un calvario, no son lágrimas, no son tristezas, no son pleitos. Puede haber cosas que no nos gusten en una relación, pero cuando las cosas se vuelven violentas o ya se vuelven como, híjole, yo ya no quiero ni llegar a mi casa porque nada más nos peleamos y ya no tengo como ningún propósito en la vida, y ya me siento que esto está aburrido y el otro ya llega súper tarde porque ya no quiere platicar, piensen si ustedes se quieren quedar así el tiempo que les quede de vida con este tipo de situaciones. Analicen cómo está su vida, cómo está el amor en este momento y trabajenlo energéticamente y van a ver que van a empezar a fluir no nada más en el amor, se van a empezar a abrir todos los caminos hacia cosas súper bonitas y les va a llegar todo aquello que ustedes desean. Déjenme abajo sus comentarios a ver si han hecho ese tipo de cosas o si los empiezan a hacer, cómo les funcionan. Me daría mucho gusto que me dijeran que están soltando, que ya aprendieron y que pueden abrirse a que llegue algo maravilloso a su vida. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Y ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño.